El masking, enmascaramiento o camuflaje, es posible en todo ser humano. Se convierte en un mecanismo de autodefensa. Copiamos para encajar, para caer bien, para intentar igualarnos o para pasar desapercibidos. Pero en las personas autistas y sobre todo en las mujeres se da con mucha más frecuencia, ya que hemos sido culturalmente educadas para socializar con una necesidad mayor a la de los hombres de encajar, de caer bien, y para complacer a otros muchas veces hay que fingir, sobre todo cuando no cuentas con las herramientas correctas ni la suficiente autoestima y autovalidación que te permitan ser tú misma, sin miedo al qué dirán, sin miedo al rechazo o a ser excluidas de la manada. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Masking, que traducido al español significa enmascaramiento, también llamado camuflaje, ocurre cuando una persona reprime o esconde de manera consciente o inconsciente su comportamiento o respuesta natural ante cierta circunstancia. Al igual que los stimmings o estereotipias, el enmascaramiento forma parte de la experiencia humana en general. Sin embargo, para las personas autistas suele ocurrir de manera más prolongada y con mayor intensidad. Muchas mujeres autistas, al tener un mayor deseo por encajar en la sociedad, se esfuerzan mucho más que los hombres. Observan y copian el comportamiento social neurotípico para lograr una mejor conexión con sus amistades. El enmascaramiento o masking puede tomar diferentes formas, dependiendo de la situación, aunque siempre es más común en las mujeres y personas con diversidad de género, y es una de las principales razones por las cuales muchas chicas son diagnosticadas con menor frecuencia que los chicos.
El enmascaramiento también es uno de los factores más comunes que contribuyen a que las mujeres y demás autistas jóvenes experimenten retos en su salud mental. Esto como consecuencia tanto del sobreesfuerzo y desgaste de energía por enmascarar, como también debido a la pérdida de su identidad genuina, justamente por enmascarar. Algunos ejemplos de masking son forzar o fingir contacto visual, decir estoy bien cuando hay estrés de por medio, reprimir emociones intensas, suprimir o esconder malestares físicos ocasionados por estímulos sensoriales, tener que hacer gestos o mímica, lenguaje corporal, forzadamente cuando no surge de manera genuina y espontánea, practicar o ensayar discursos o conversaciones previas a la interacción social, esconder o reprimir los intereses especiales, también conocidos como intereses profundos, suprimir o esconder los stimmings, que son movimientos repetitivos autorregulatorios. Esto que voy a decir a continuación lo he escuchado y leído de tantos autistas y con lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque también aún en muchos momentos tengo la misma sensación. Para un autista que ha aprendido a enmascarar durante toda su vida, le resulta complicado dejar de hacerlo. Y cuando trata de hacerlo puede llegar a ser muy confuso, dado que no es sencillo identificar qué partes de su personalidad son realmente genuinas y qué partes surgen de un continuo condicionamiento aprendido y bastante integrado ya con los años. Nos acostumbramos a hacer masking en el trabajo, en público, incluso con amigos y hasta con la propia familia. Y me atrevería a decir que en cuanto a las relaciones de pareja, son estas en las cuales, por la misma naturaleza de la relación, pienso que es ahí cuando más se puede destapar y hacer visible todas nuestras peculiaridades, y por lo mismo nos podemos conflictuar mucho más, dado que se trata de un vínculo más íntimo y por lo mismo es con esa persona con quien más vulnerables nos tenemos que permitir ser, en caso de que queramos tener una buena conexión, por supuesto. Es ahí cuando más se puede complicar el tema de la comunicación, pero es ahí donde más dificultad existe para hacer masking. Por supuesto, esto aplica para parejas neurotípicas también. Convivir con tu pareja es como el momento de la verdad, donde salen a relucir las creencias y los hábitos con los que cada uno creció y aprendió, y con los que muchas veces pueden chocar. Si bien, como ya lo dije, esto aplica para todos, sin embargo, para los autistas creo que puede ser aún más complicado. En mi caso, en cuanto a las relaciones de pareja, la mayor parte de mis problemas se ha debido principalmente a la falta de comunicación y por lo tanto de claridad, lo cual con frecuencia ha ocasionado malos entendidos y ha dado pie a muchas suposiciones, lo cual siempre me llevó a vivir en confusión, en preocupación y en ansiedad, generando múltiples cuestionamientos en mi cabeza que además se quedaban sin resolver y daban paso a una caótica mente rumiante, generándome un gran conflicto interno, incluso muchas veces insomnio. Además de eso, temas como el orden, la limpieza, la puntualidad, entre algunas otras cosas con las cuales solemos ser bastante rígidos, muchos autistas. En conclusión, sí se puede enmascarar con una pareja, por supuesto, pero no por mucho tiempo. Quizá al principio, o si la relación no conlleva una convivencia muy cercana e íntima. En caso contrario, tarde o temprano, si no se crea un buen vínculo comunicativo
y si no hay la suficiente madurez emocional y la suficiente paciencia por ambas partes, el cacahuate seguramente truena. Cuando haces masking, reprimes mucho de lo que realmente eres, dando prioridad a complacer a los demás o a quedar bien, por miedo al que dirán y por miedo a sentirte rechazado y que la gente se aleje de ti. Y si muchos de nosotros con el paso del tiempo nos generamos una disforia sensible al rechazo, por supuesto que estaremos mucho más condicionados a esconder o a reprimir muchos detalles de nuestra personalidad. Y cuando te dices a ti mismo que quieres aprender a dejar de enmascarar, entras en un estado de confusión porque no tienes muy claro lo que significa ser tu verdadero tú. No tienes muy claro quién eres genuinamente. Muchos de nosotros, habilidosamente, puedo decir, logramos enmascarar tan bien que incluso ya sabiendo que somos autistas, mucha gente a nuestro alrededor se olvida de ello y piensa que no tenemos ningún problema con nada y que percibimos las cosas muy parecidas a como las perciben ellos. Incluso quizá algunos se lleguen a cuestionar si no será que estamos inventando la idea de ser autistas y que aunque muchos de nosotros tengamos un diagnóstico clínico que lo avale, a pesar de ello, como aparentemente nos ven muy funcionales, lleguen a pensar que los psicólogos que nos evaluaron quizá se hayan equivocado y por lo tanto dando pie a que se olviden de que en determinados momentos requerimos de algunas adecuaciones o de ciertos apoyos. Y es que nosotros mismos como autistas, con este afán de no querer incomodar a los demás, que es algo que ya traemos muy integrado en nuestra psique, muchas veces optemos por no mencionar o hacerles saber que ciertas cosas o determinadas situaciones nos detonan con facilidad. Muchos de nosotros seguimos a veces eligiendo callar y por lo tanto seguir enmascarando. También porque consciente o inconscientemente nos rehusamos a ser percibidos como discapacitados o incapacitados en ciertos momentos. Entonces, cuando de repente en alguna ocasión nos permitimos mencionar que algo nos molesta o nos genera algún tipo de conflicto, ya sea sensorial o algún detonante emocional, quizás se pueda llegar a tomar como una excusa o que lo hacemos con intenciones de molestar o para hacernos los importantes o llamar la atención. Así que el enmascarar todo el tiempo en automático puede ser desgastante, aunque no se note o se perciba por los demás. Pero también el enmascarar con frecuencia provoca que cuando realmente llegamos a un punto en el cual ya estamos bastante desgastados y con burnout, no sea creíble que lo estemos. Y puede no ser creíble que nos podamos abrumar o estresar con cosas que ante los ojos de los demás parezcan ser tan básicas como el simple hecho de socializar o de convivir con la familia. Cuando ya estás en un estado de agotamiento extremo por haber enmascarado tanto, puedes detonar con el simple aroma de algún producto químico en casa, como los que utilizan para la limpieza, o con el perfume de alguien más, o algún olor proveniente de la cocina, o con el hecho de estar al aire libre por un buen rato con los rayos del sol a todo lo que da, o con el ruido de los perros, del vecino o la televisión con el volumen alto dentro de casa. Y sé que pudiera parecer algo increíble que de repente nos conflictuemos con algo así. Cuando estás en un estado de agotamiento extremo, burnout, no te quedan muchas fuerzas para hacer incluso cosas tan simples como actividades de autocuidado, tales como bañarte, tender tu cama, decidir qué ropa te vas a poner y mucho menos maquillarte. Hay quienes se conflictúan incluso con cepillarse los dientes o con tener que cocinar. El proceso de intentar dejar de enmascarar puede ser retador en el sentido de que quizá
haya personas que cuestionen el por qué una persona que anteriormente no se quejaba de ciertas cosas o no las mencionaba, ahora de repente lo haga. Y el tema es que el hecho de que muchos de nosotros no nos quejáramos en el pasado, o bueno, no me encanta la palabra quejarse, pero sé que así se percibe desde afuera, como si nos estuviéramos quejando. El caso es que el hecho de que una persona, en este caso un autista, se permite externar su incomodidad ante ciertas situaciones, ante cierto entorno o ciertos estímulos sensoriales, cuando anteriormente no lo hacía, no significa que antes no le haya afectado o no haya requerido de ciertos apoyos por parte de las demás personas. Es simplemente que muchos aprendemos a quedarnos callados o aprendimos a quedarnos callados para no incomodar, para no ser juzgados y etiquetados y por miedo a ser rechazados. Sin embargo, creo que desafortunadamente hasta eso hay que ir aprendiendo a discernir en cuanto a que no siempre será necesario dar una completa explicación hacia quien tengamos enfrente con respecto al por qué nos afecta tal o cual cosa. Porque habrá quien no lo entienda, aunque se los expliques con palitos y bolitas, y eso pudiera resultar aún más desgastante. En cambio, habrá algunas personas con mayor nivel de conciencia, mayor empatía y madurez emocional que logran entender tus necesidades. Es una realidad que no siempre y no con todas las personas podemos darnos el lujo de mostrarnos como realmente somos. Nos hemos condicionado a nosotros mismos desde pequeños a actuar o a no actuar en base al miedo. No generalizo porque dependerá de la personalidad de cada uno y de las herramientas con las que creció y la confianza y seguridad en sí mismo, pero sé que muchos hemos pasado y seguimos pasando por situaciones en las que no nos resulta tan fácil el no tener que enmascarar. Como todo, es un proceso y se requiere de práctica. Creo que es necesario aprender a elegir si se requiere dar explicaciones o no ante determinadas circunstancias. Y para eso hay que estar bien parados, tener la autoridad personal para decir lo que necesitamos sin miedo y sin importar el qué dirán. Muchos de nosotros que hemos sido diagnosticados o identificados como autistas grado 1 o Asperger's, quizás seamos a los que más se nos complique esto de dejar de enmascarar. Porque, siendo sinceros, el hecho de que se nos siga catalogando como autistas funcionales, sinónimo de que casi no requerimos de muchos apoyos o acomodaciones, provoca que a veces nosotros mismos, al no querer ser percibidos como personas con una discapacidad, nos forzamos consciente o inconscientemente a enmascarar para aparentar ser lo más neurotípicos posible. Y nos forzamos a aguantar estar, por ejemplo, en lugares donde hay mucho alboroto o muchos estímulos y no decimos nada. Ponemos cara bonita como si nada pasara, como si estuviéramos fluyendo al igual que los demás. Pero al final terminamos agotados, desregulados y somatizando malestares o enfermedades en nuestra casa, sin que los demás se enteren, lo cual ocurre con mucha frecuencia. Y aquí hago un pequeño paréntesis para mencionar lo que expliqué en el episodio número 25, donde hablo sobre las discapacidades invisibles. Dejar en claro que el autismo es considerado una discapacidad no por los problemas cognitivos, sensoriales o motrices en sí, sino porque la misma sociedad nos discapacita al no brindarnos los apoyos necesarios y encima de eso, jodernos más por no respetar nuestra sensibilidad hacia muchas cosas. Ahora quisiera mencionar cómo se ven los efectos del masking
sobre todo en los niños y jóvenes, los cuales, por supuesto, a esa edad tienen menos capacidad para regular sus emociones y están en un estado de confusión puro. Cuando, por ejemplo, te dedicas a hacer este enmascaramiento durante toda la mañana en la escuela, en su mayor parte de manera inconsciente y con tal de ser uno más, al igual que tus compañeros, sobre todo refiriéndome a las mujeres, que es mi experiencia personal. Es muy común que durante las clases y el tiempo que estás en la escuela seas una persona aplicada, tranquila, que participa solo cuando se requiere y a veces con nerviosismo. Y al llegar a casa y sentirte en un espacio de mayor confianza para poder ser tú, en cierta medida, es ahí cuando regularmente brotan las consecuencias de todo el estrés experimentado y reprimido anteriormente. Estallidos, mejor conocidos como meltdowns, fluctuaciones en el estado de ánimo, que puede alternarse con un temperamento colérico, pero también se puede hacer presente la sensibilidad emocional que se demuestra con llanto, y que en el caso de las niñas se suele asociar todo esto con desajustes hormonales, y esa es una de las tantas razones por las cuales aprendemos a echarle la culpa a la menstruación y a los cambios hormonales, haciéndonos percibir nuestra feminidad como algo indeseable. Y es por ello que muchas niñas crecemos odiando nuestro periodo menstrual y todo lo que se deriva de ello, sin saber que no se trata simplemente de variaciones hormonales, sino que tiene mucho que ver con nuestra personalidad neurodivergente, no comprendida y por lo tanto no atendida. De todo esto te hablé ya en el episodio número 46. Pero además de los meltdowns o estallidos, todo este estrés también se pudiera manifestar como shutdowns, con mutismo situacional, retraimiento, cansancio extremo, que pudiera percibirse como flojera, o por el contrario, se puede hacer presente la hiperactividad también, a consecuencia de la pasividad conductual durante la escuela y que al llegar a casa esa ansiedad se dispare. Creo en mi caso era así. Siempre fui bien portadita y tranquila en la escuela y en mi casa recuerdo haber sido un poco hiperactiva. Desde pequeña solía bailar la música de Locomía, Cao Malambada y Garibaldi. Y aunque quizá no todo el tiempo era hiperactiva físicamente, mentalmente sí lo era y un montón. Siempre me la pasaba fantaseando, creando diálogos en mi cabeza, muchos diálogos internos cuando jugaba con mis Barbies. Muchos de nosotros utilizamos el mundo de la fantasía como mecanismo de escape a la realidad, que hasta cierto punto opera de manera similar a la disociación, aunque esta última se comienza a hacer presente a raíz de que se van acumulando más y más experiencias de trauma. Por supuesto, no es lo mismo. Si no mal recuerdo, en alguno de mis episodios iniciales debí haber mencionado que cuando era niña vi no sé cuántas veces una película protagonizada por el actor Jonathan Brandis junto con Chuck Norris, que trataba de que el chico se la pasaba soñando despierto con frecuencia, incluso estando en clases en la escuela, y por ello le hacían bullying. Sin saber por qué, me identificaba cañón con esa película, al igual que me pasó hace unos años con la película de Divergente, que ya mencioné también en el episodio 43. Pero bueno, retomando el tema del shutdown, además de ser una consecuencia por una sobrecarga emocional o sensorial, esto también puede ser una de las tantas maneras en que se manifieste el enmascaramiento, porque finalmente implica reprimir o esconder tu comportamiento. Como muchas de nosotras aprendimos que calladitas nos veíamos más bonitas, entonces cuando algo no iba bien,
con tal de no ser mal vistas o de ser criticadas, enmascarábamos teniendo una conducta excesivamente pasiva, que muchas veces se podía confundir con la timidez o introversión. Y al menos en mi caso, aprendí a observar que el mundo prefiere verte calladita y tranquilita, sin dar problemas, a que verte intensa, discutiendo o debatiendo. Por lo tanto, para encajar mucho mejor, para percibir validación externa, es preferible que el enmascaramiento, sobre todo en el caso de las mujeres, esté dirigido hacia conductas pasivas en lugar de conductas explosivas. Aunque por supuesto eso no siempre se hace posible, porque la sobreexcitabilidad emocional a veces hace de las suyas y al no saberla gestionar, pues explotas. Hacer masking de manera prolongada puede traer consecuencias mucho más intensas y negativas que esas, como por ejemplo un trastorno por ansiedad generalizada, fatiga crónica, burnout, desórdenes alimenticios, problemas de salud mental como la depresión, problemas de identidad, traumas, incluso el suicidio. Y todo esto comienza desde la niñez y se va acumulando con el paso de los años. El masking o camuflaje nos conduce a lo que se conoce como una internalización. Internalizamos lo que pensamos y que a su vez reflexionamos y por lo tanto no nos permitimos expresarlo, manifestarlo como realmente deberíamos hacerlo. Internalizamos todo lo que sentimos, todas o casi todas nuestras emociones, las cuales suelen ser intensas, es decir, ocurren con sobreexcitabilidad, siendo aún más complicado cuando existe la lexitimia de por medio, es decir, la dificultad para entender nuestras propias emociones y ponerles palabras. Y debido a todo ello, como consecuencia, terminamos comportándonos de una manera que no es genuina, poniéndonos máscaras, hasta llegar a creer que somos esas máscaras, encarnándolas. Por lo tanto, cuando después de muchos años pretendemos actuar sin todas esas máscaras, por un lado llega la confusión, porque te has acostumbrado tanto a ellas que sin ellas ya no sabes quién es el verdadero tú. Y por otro lado, has logrado darte cuenta de que a pesar de que sabes que esas máscaras no son lo que realmente eres, si te atreves a quitártelas, muy probablemente vaya a surgir extrañeza en las personas a tu alrededor y tienes que prepararte para ello. Y quizá en algunos surja la incomodidad, el rechazo, el juicio, todo ello proveniente de la resistencia a no querer ver algo diferente en ti y tener que adaptarse y acostumbrarse a ello. Y sobre todo cuando ese nuevo tú requiere que se hagan algunos cambios en el entorno y quizá también se requiera que las otras personas realicen ciertos cambios en su comportamiento. Por lo tanto, no para todos va a ser sencillo dejar de enmascarar. Se requiere de práctica y de fuerza interior para lograrlo. Para que una persona pueda dejar de enmascarar, se requiere de un entorno donde exista la apertura al diálogo, que se pueda sentir segura para expresar cuáles son sus necesidades. Aunque tratándose de infantes, habrá que apoyarlos aún más para que puedan entender por sí mismos cuáles son esas necesidades personales. En las escuelas y en las empresas se requiere de apertura mental para permitir que hayan espacios y momentos de descanso, aunque sean breves. Pero principalmente se requiere desestigmatizar el hecho de que una persona, cuando necesite de algunas adecuaciones, pueda hacerlo, expresarlo, sin que se le mire como alguien exigente o con ganas de molestar o de llamar la atención. Sobre todo refiriéndonos a las discapacidades invisibles como lo es el autismo.
porque es más sencillo concederle el apoyo a alguien sin poner ningún pero, cuando su discapacidad es física y por lo tanto es más evidente. El masking, enmascaramiento o camuflaje, es posible en todo ser humano. Se convierte en un mecanismo de autodefensa. Copiamos para encajar, para caer bien, para intentar igualarnos o para pasar desapercibidos. Pero en las personas autistas y sobre todo en las mujeres se da con mucha más frecuencia, ya que hemos sido culturalmente educadas para socializar con una necesidad mayor a la de los hombres de encajar, de caer bien, y para complacer a otros muchas veces hay que fingir, sobre todo cuando no cuentas con las herramientas correctas ni la suficiente autoestima y autovalidación que te permitan ser tú misma, sin miedo al qué dirán, sin miedo al rechazo o a ser excluidas de la manada. Enmascarar casi todo el tiempo nos lleva a desconectarnos de nuestro ser genuino. Nos lleva a disociarnos, a reprimirnos, a enfermarnos. Es por ello que es mucho más común que una mujer padezca de una enfermedad autoinmune. Y si quieres ahondar más en este tema, escucha el episodio número 45, donde te hablo sobre la fibromialgia. No tengo mucho más que decir por ahora con respecto al tema. Creo que es claro. El enmascaramiento implica dejar de ser tú para encajar en un grupo, para caerle bien a alguien o para no incomodar a otros, y por lo tanto para no ser rechazado o excluido. Sin embargo, el enmascaramiento o masking tiene consecuencias en la salud mental y por lo tanto a nivel emocional y físico, debido a que solemos somatizar todo lo que ocurre en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Dejar de enmascarar, por lo tanto, sería lo ideal para recuperar la salud en todos los niveles. El tema es que no es tan sencillo. Se requiere de un espacio seguro para atreverse a hacerlo. Y muchas veces, más que afuera, se requiere de ir creando un espacio seguro adentro de nosotros mismos. ¿Cómo? Mejorando nuestra autoestima, aprendiendo a autovalidarnos, atreviéndonos a alzar la voz y no seguir quedándonos callados por miedo al que dirán. Y saber que a pesar de todo ello, existe y siempre existirá la posibilidad de que las personas a nuestro alrededor quizá no logren entenderlo y aceptarlo. Y cuando eso suceda, hay que estar bien parados, bien arraigados. Se requiere de fortaleza espiritual, de madurez e inteligencia emocional. Y todo eso se practica, se cultiva. No hay más. Gracias por escucharme. Recuerda que encuentras mis redes sociales, Facebook e Instagram como @podcastlibérate. A través de mi cuenta de Instagram puedes accesar al resto de mis redes sociales y también hacer un donativo para apoyar el podcast. Me escuchas en Spotify, YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor. Te agradeceré le des clic en el botón de suscribirte para que te notifique cada vez que salga un episodio nuevo. También agradeceré me dejes una calificación o un like al podcast para que pueda llegar a más personas. En Spotify, si gustas, puedes dejarme un comentario debajo del episodio. Soy Rubí Elena. Nos escuchamos y nos leemos pronto. Chao.